pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos a continuar, hermanos, con la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, que habíamos hecho un paréntesis por 2 meses, pero aquí estamos para continuar. Amén. Habíamos visto el capítulo 1. Ahí hay 6 mensajes, ya están en YouTube, si usted quiere volver. Pero ahora vamos a pasar al capítulo 2 de esta preciosa carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y hoy vamos a mirar los primeros 4 versículos, vamos a leer. El tema de esta mañana, este es el mensaje número 7, y el tema de esta mañana serían las cualidades en los cristianos. Algunas cualidades que se mencionan acá en los cristianos. Es Filipenses, el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las cualidades en los cristianos. Tengo 2 puntos esta mañana y el segundo punto con 3. El primero tiene 5, pero no me demoró mucho. Número 1, 5 cualidades que ya poseen. O sea, vamos a mirar las cualidades en los cristianos de Filipos que el apóstol Pablo da por sentado. Pero luego vamos a mirar en segundo lugar 3 cualidades que ellos debían completar. Hay 5 cualidades, hermanos, que ellos ya tenían, que ya poseían, que de entrada voy a decirles que también nosotros ya tenemos, que también nosotros ya poseemos. Pero que hay cualidades que deben completarse, o que si están muy bajitas, que deben ahondar. Y de eso se trata estos primeros versículos. Entonces en el versículo 1 comienza diciendo por tanto, y ese por tanto obviamente responde al capítulo que veníamos hablando del apóstol Pablo, donde él se entregaba por la predicación del evangelio, donde él quería que otros conocieran la palabra, al punto que si me matan por el evangelio, pues qué importa, me voy a estar con el Señor. Y si no me voy a estar con el Señor, pues si me quedo acá, habíamos visto, es para el beneficio de la obra. Y ahí aprendimos un principio, hermanos, que la hermana Virgelina me lo decía el viernes en la célula. Y es que, ¿para qué estamos aquí? En otras palabras, si Dios nos ha dado la vida y no nos ha llevado a su presencia, es porque Él quiere que hagamos algo acá y que seamos útiles. Amén. Y la hermana Virgelina podía ver y sentirse contenta de poder ser útil al prestar la casa. ¡Qué bendición! Eso es ser útil. Cuando usted presta la casa, hermano, para que haya una célula, y tranquilo los que no la han prestado, que más adelante le va a tocar a usted, el turno le va a llegar. Entonces, en vista de eso, de que él decía, bueno, yo me quedo para beneficio de la obra, pero entonces ahora comienza a hablar de cómo debieran ser. Entonces, por tanto, en vista de todo esto, de lo que habíamos hablado en el capítulo 1, entonces ahora, si hay, ahora, esa palabra si hay, esa expresión ahí si hay, no es duda, es una afirmación. Pudiera traducirse como
ustedes hay consolación, como en Cristo Jesús, como en ustedes hay un consuelo de amor, otra vez en Cristo Jesús, como en ustedes hay comunión del Espíritu, como en ustedes hay un afecto entrañable, y como en ustedes hay misericordia. 5 cosas es lo que hay. Entonces, el versículo 1, 5 cosas que solo las menciono. Como ustedes ya poseen, es como yo he puesto aquí, como ustedes ya poseen el consuelo de Cristo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, habíamos visto esta semana que Cristo es el primer consolador y que Él vino a consolar a un pueblo que se arrepiente de sus pecados, a un pueblo sufriente y que entiende que el sufrimiento es debida a causa también de sus propios pecados, pero se arrepiente, hay una consolación. Entonces Cristo, cuando ha venido a nuestras vidas, es el que nos ha consolado, nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, y el Padre dice que es el Padre de toda consolación. Entonces, lo que quiere decir el texto es, si hay, o sea, en ustedes hay ya una consolación. Número 2, en ustedes hay un consuelo de amor. Y ese consuelo de amor es el amor del Padre, el cual nos amó a nosotros primero, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Como ya está ese consuelo de amor, tenemos el amor del Padre, si hay algún consuelo de amor. Número 3, como ustedes tienen la comunión del Espíritu, si hay alguna comunión en el Espíritu. Hermano, porque el Espíritu Santo que nos fue dado es un espíritu de comunión. Es el que nos permite enlazar esa comunión con nuestro amado Jesucristo y nuestro Padre Celestial. El glorioso Espíritu Santo es el que nos une con la Escritura, que es la palabra preciosa de nuestro Padre Celestial. Entonces, como en ustedes está esa comunión. Número 4, en ustedes hay un afecto entrañable. Si algún afecto entrañable, la palabra entrañable viene de las entrañas. Pudiéramos decir nosotros, todo el corazón. Hay un afecto entre los hermanos, hay un amor entre los hermanos que surge de un regenerado, obviamente. Y número 5, cualidad que ya poseen, si alguna misericordia, si en ustedes ya está la misericordia de Dios, porque tuvo misericordia, pero también no solamente recibieron la misericordia de Dios, sino que ahora ustedes pueden dar misericordia. Eso lo hay. ¿Sabe, hermano? Todo esto fue dado en la regeneración. Y lo que le está diciendo en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Eso hay en la iglesia de Filipos, y el apóstol Pablo lo veía. Y hoy podemos decir nosotros, eso hay en nosotros, al ser regenerados, al ser la iglesia de Cristo, eso hay en nosotros. Como eso hay en nosotros. Lo que quiere decir es que estas cualidades están en los creyentes. Y la razón es porque están unidos a Cristo Jesús. Amén. Eso es. Estas 5 cualidades están en los creyentes. No es que van a estar, hermanos, están en los creyentes. Por la unión que tenemos con Cristo. Ahora pasamos al segundo punto, que es donde tengo 3. Que iría versículos 2 al 4, como en el versículo 1, como el versículo 1 está en nosotros por la regeneración, es lo que está diciendo. Entonces ahora los versículos 2 al 4 son 3 cualidades que se deben completar. Recuerden lo que dice la Biblia en el mismo Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No hay tal cosa como una persona que ya está completa. Nosotros necesitamos completar, o Dios en nosotros completar, pero Dios en nosotros, pero con nosotros, va a completar su obra. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar. Y voy a hablar de esas 3 cualidades que son las que presenta. En cada versículo vamos a encontrar una. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 2
completar mi gozo. Ahora vamos a ver qué es lo que él quiere decir con eso de completar mi gozo, la primera parte. El apóstol Pablo estaba preocupado por el progreso espiritual de los cristianos. Él quería que los cristianos de Filipos crecieran. Ahora vamos a mirar y vamos a comparar. En el capítulo 1, versículo 4, leemos así. Dice Pablo que él está rogando a Dios siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Usted puede ver al apóstol Pablo, que es que cuando ora a Dios por los de Filipos, en él hay un gozo. ¿Y por qué? Porque son la iglesia de Cristo, porque son el pueblo de Cristo, y él ruega, Señor, con gozo por ellos. Hermano, cuando yo oro por ustedes, yo me gozo, y mi gozo es porque ustedes son de Cristo. Yo oro por los impíos para que conozcan la verdad. Pero no es lo mismo cuando uno ora por los hermanos, de saber que son mis hermanos, de que nos vamos a encontrar con el Señor en el cielo, en la eternidad. Y entonces Pablo dice, yo oro con gozo. Hay un gozo en Pablo porque son los hermanos. Pero mire cómo sigue la Biblia hablándonos en el versículo 18. 1:18 dice Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y ya vimos eso de que algunos predicaban por rivalidad y otros verdaderamente. Pero Pablo dice, bueno, así sea que algunos aquí están predicando el evangelio, yo me gozo también. Me gozo cuando veo a mis hermanos que predican el evangelio. ¿Y por qué me gozo? Porque cuando ellos predican el evangelio, se van a dar cuenta qué potencial tienen de Dios en ellos. Y si no, díganme los líderes ahora. Cuando los llamé a liderazgo, algunos estaban así como, ay, ¿qué hago ahora? Pero ahora que están ejerciendo, yo sé que se están dando cuenta cómo Dios los ha capacitado y los sigue capacitando. Y cuando uno ve que la gente oye, que la gente responde, entonces ahora Pablo está diciendo, mira, yo me gozo también por esto. Pero Pablo se sigue gozando en el versículo 25, Filipenses 1:25, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, escuche, para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Para qué vas a quedar, Pablo? ¿Y por qué te gozas? Yo me gozo de quedarme, porque eso va a ser el provecho para ustedes. Y ese provecho me van a aprovechar para el progreso de ustedes, para el crecimiento de ustedes, de la fe y del gozo y de la fe. Entonces lo que Pablo está diciendo es, mire, en mi vida hay suficiente gozo. Pero ¿por qué ahora en el capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo? Porque, hermanos, aunque Pablo reconoce esas 5 cualidades del versículo 1, cualidades que están en los regenerados, él también reconoce que hay unas cualidades que le faltan. Y que cuando ellos comiencen a experimentar esas cualidades o estar en ellos, esas cualidades que le faltan, Pablo se va a gozar y él dice, ahora mi gozo es completo. Pero ¿por qué Pablo se está gozando de eso, hermanos? Porque no se trata de Pablo, se trata de Cristo, se trata del evangelio, se trata de la iglesia. Pablo, en otras palabras, dice, cuando la iglesia está creciendo en conocimiento, como diría Pedro, y en gracia a Dios, y cuando la iglesia cada vez es más santa, y cuando la iglesia cada vez obedece más a Dios, yo lo único que puedo ver es que el Señor está completando en ellos esa obra que comenzó, y en mí se completa el gozo. Así que, hermano, en otras palabras, un pastor se puede gozar y su gozo va a irse completando cuando puede ver primero su propia vida en progreso. Cuando yo veo mi vida que está progresando, yo me gozo a la vida de mi esposa, de mi familia, cuando veo a mis hermanos que están progresando, que están creciendo en gracia, hermano, uno se goza. ¿Usted no se goza? Entonces completad mi gozo. En otras palabras, lo que les voy a decir ahora en los próximos versículos, lo único que va a hacer es completar mi gozo. Ustedes, cuando se comporten de esa manera, cuando ustedes comiencen a ver eso, que no lo hay, o que está escaso, yo me voy a sentir gozoso. Por eso esa carta se llama la carta del gozo.
Entonces, ¿qué es Pablito? Pudiéramos preguntar, ¿a qué cualidades se refiere ahora? Ya nos habló que hay cualidades en el regenerado. El consuelo de Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu Santo, el afecto entrañable y la misericordia. A eso ya está, sí, él ya lo vio. Pero ¿por qué todavía el gozo no es completo, Pablo? Porque le faltan tres cosas y se las voy a decir. Número 1, le falta la unidad. Número 2, le falta la humildad. Y número 3, le falta la solidaridad. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que quiere decir que en nosotros siempre va a haber un faltante y que necesita completarse. Y a eso apunta acá. Y quiero de entrada decirle lo siguiente, hermano. El capítulo 2, perdón, versículos 2, 3 y 4, que es una exigencia de Pablo, porque es un mandamiento, a que la iglesia debe procurar eso, no es posible sin el versículo 1. En otras palabras, esto es solo para regenerados. Pablo no le va a decir ahora a la iglesia, por favor, sean uno. Procuren la unidad. Él no se lo puede decir a un inconverso, se lo tiene que decir a la iglesia. Él no le va a decir a un inconverso, por favor, sean humildes. Pero él sí se lo puede decir a la iglesia. No se lo va a decir, por favor, sea solidario. Pero a la iglesia sí se lo puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un regenerado, hermano, es lo que esta semana aprendí mucho y sigo aprendiendo. Un regenerado tiene la capacidad de Dios para obedecer. ¿Vio? Un regenerado tiene la capacidad, tiene el poder de Dios para obedecer. De tal manera que si una persona dice que es cristiana, va a la iglesia, pero ella no puede obedecer a Dios, es porque no tiene la capacidad de Dios, no tiene el poder de Dios para obedecer, y eso indica que no es regenerado. Pero si es regenerado, tiene el poder, tiene la capacidad de Dios y va a poder obedecer. Escuche la serie de mensajes que comencé a enviarles desde ayer el sábado. Se llama Una vida diligente. Primera de Pedro. Ya los hermanos líderes se los estoy enviando cada 8 días. Uno, porque ellos me están haciendo un trabajito ahí, pero usted puede oírlo. Escúchelo las veces que sea necesario. Anoche antes de acostarme me escuché el número 3 y Dios, santo Dios. Entonces vamos acá. 3 cualidades que deben ser completadas. La primera, la unidad, versículo 2. Completad mi gozo. Ya vimos que esto le va a completar. ¿De qué manera, Pablo, vamos a completar? ¿O de qué manera la iglesia de Filipos va a completar el gozo? ¿Y de qué manera nosotros vamos a completar el gozo de Cristo? Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. No, lo mismo, el mismo amor. Unánimes, da la unidad. ¿Y eso qué es? Sintiendo una misma cosa. 4 veces. ¿Cómo completamos el gozo? Sienta lo mismo. ¿Cómo siento lo mismo? Tenga el mismo amor. No otro amor, el mismo. Unánimes, unidos. Sintiendo una misma cosa. ¿Qué es eso? La unidad. ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto? Pues que en algunas personas no había eso. Miremos el capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, después llegamos allá, pero mire lo que dice capítulo 4, 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que en Filipos habían algunos que no tenían el mismo sentir. Por lo menos nos muestra a 2, a Síntique y a Evodia. No caminaban lo mismo, hermanos. Y usted se imagina una iglesia local, no importa la cantidad de miembros que tenga, pero que no tengan el mismo espíritu, que no tengan el mismo sentido. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted que usted, este sector de una manera y este de otra manera, y que haya en nosotros división? Por eso lo primero que él apunta es la unidad. Y la gran pregunta aquí, porque estas dos, bueno, no sé si eran 2 mujeres, parece que eran 2 mujeres. Evodia y Síntique, no sé si Síntique es una mujer, pero parece ser. Pero estas 2 mujeres
no tenían el mismo sentir, no estaban en unidad. Y cuando no hay unidad en una iglesia y cada uno coge por su lado, hermano, es un peligro, es una bomba de tiempo para la división. Y por eso Pablo está diciendo, mira, ustedes ahora deben, completen mi gozo. ¿De qué manera? Unánime, siendo uno. Sean unidos en lo que están haciendo, sean unidos en lo que sienten. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es la unidad? Antes de dar definiciones, de pronto yo quiero que vayamos al Salmo 133, ya que la unidad se refiere a una unidad espiritual que nace de un regenerado. El Salmo 133, que es un salmo muy conocido por todos nosotros, pero ahí nos habla de esa unidad y más o menos nos da una idea. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar o convivir los hermanos juntos en armonía. Entonces ya entendemos qué es armonía. ¿Alguno ha ido a escuchar? Bueno, a mí no me gusta tanto, pero esos conciertos de música clásica, no, yo nunca he ido, pero uno a veces lo ve por ahí. O bueno, ¿usted alguna vez ha visto una orquesta, ha oído a una orquesta? Mejor dicho, cuando usted oye las canciones con todo este tipo de instrumentos, ¿qué tal que no estén en armonía? Y manejan las notas, pero es que no se puede, hermano, ni... Tiene que ser la misma nota y tienen que pegarle al mismo... Eso hay unas... Bueno, ustedes saben más de música que yo, mi hermano Germán, que toca guitarra, sabrá. Pero hay unos compás que tienen que ir ahí. Y es armonioso para que suene. Ahora imagínense el coro. Tiene que ir en la misma nota y en el mismo tiempo. Y la idea de la unidad es esa. Por eso el Salmo 133 dice, es bueno habitar los hermanos juntos. Sí, pero ¿cómo? Porque aquí podemos estar juntos, pero desunidos. Y cada uno puede estar pensando su propia cosa. En cambio dice, es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora pone el ejemplo. ¿Y qué va a pasar cuando eso es así? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, va hasta el borde de sus vestiduras. En otras palabras, cuando Aarón fue ungido, y usted puede ver una representación de un jarro de aceite que le echaron, y se lo echaron desde la cabeza y le bajó, hermano, hasta el borde de sus vestiduras. Él estuvo empapado en aceite. Una tipología de la unción. Y entonces lo que está diciendo es, la unidad es parecido a eso, la armonía es parecido a eso. Donde, hermanos, no se queda ninguno, todos somos empapados. Amén. Desde la cabeza hasta los pies. Y luego pone otro ejemplo, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y el monte de Hermón es el monte soñado y anhelado de la frescura, donde se dan los árboles, donde, hermano, hay un rocío que baja hasta la tierra y cubre todo. Y qué precioso es allá. Así dice, es la armonía. Así yo quiero que estén los hermanos juntos. En el monte de Hermón, usted va allá. Bueno, no podemos ir, pero si fuéramos, cada árbol y todos allá tienen el mismo frescor, el mismo rocío. Allá no hay uno que se está chamuscando, está quemando. No. ¿Ve? Hay unidad. Y luego dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero la unidad es de la que nos habló nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Vamos a ir allá. Juan 17. Juan capítulo 17. Leamos el versículo 11. Dice, y ya no estoy con el mundo, mas estos, o sea, los discípulos que representan la iglesia, están en el mundo, y yo voy a ti. Ahora miren lo que ora Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahí ya comenzamos a ver que es la unidad. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Hermano, esto es impresionante, porque Cristo dice, así como nosotros. Y yo no entiendo eso, porque Cristo es una persona, el Padre es una persona, el Espíritu Santo es una persona, el Padre tiene una labor, el Hijo otra labor, el Espíritu Santo otra labor, pero ellos son uno, es un solo Dios. Y ahora dice, Padre, que sean uno, así como nosotros.
palabras, lo que hace el Padre está en línea con lo del Espíritu Santo y lo del Hijo. Lo que hace el Hijo está en unidad con lo del Padre y con lo del Espíritu. Y ahora lo que está haciendo el Espíritu Santo acá está ligado y unido a lo del Padre y a lo del Hijo. No hay otra cosa. Y la unidad de la iglesia local nos tiene que llevar a eso. Que faltaba en Filipos, que tal vez nos falta a nosotros, que le falta al pueblo de Dios, pero que el Pablo dice, pero si esto lo hacen ahora ustedes y procuran la unidad, van a completar mi gozo. Versículos 20-23, Juan 17, porque el Señor sigue orando, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto. Allá oraba por quiénes, por los discípulos. Pero aquí dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. No solamente los discípulos y Cristo, sino que ahora mete los que van a creer. ¿Y quiénes son ellos? La iglesia. Y no solo nosotros, sino aquellos que van a comenzar a creer en las células, hermano. Amén. Dice, para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez le preguntaron creo que fue a un político, yo no sé dónde escuché esto, pero le preguntaron, ¿usted no le tiene temor a la iglesia, al crecimiento de la iglesia? Y él dijo, no, yo no le tengo temor al crecimiento de la iglesia o al crecimiento de las iglesias. Yo le tengo temor es a que esas iglesias se unan. Imagínense. La iglesia de Cristo está desunida, lamentablemente. ¿Qué pasará el día que realmente la iglesia del Señor se una? Y aquí no estamos promoviendo un ecumenismo. Déjeme, yo termino de leerle aquí y luego hago unas apreciaciones. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que cuando la iglesia sea una, el mundo va a creer. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. ¿Cómo van a ser uno? Con la gloria de Dios. Con la presencia de Dios. De otra manera es imposible. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Y esto es fuerte. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En otras palabras, y ese es el problema que tenemos hoy día, y voy a darle por lo menos unos pequeños principios de unidad. Dice que el mundo no ha creído y el mundo no puede ver, y es verdad, porque ve la iglesia de Cristo, entre comillas, desunida. Y yo he escuchado gente que dice hoy día, ya no me congrego porque no sé a quién creer. Y a mi esposa hace como 15 días, cuando invitaba a alguien a la iglesia por acá, le dicen, ¡otra iglesia! Y eso que usted no conoce, y yo tampoco conozco las iglesias que hay. ¿Pero estamos unidos? No. ¿Qué es lo que nos ha desunido? Y que en ese sentido, pues yo sí apoyo eso. ¿Sabe qué es lo único que nos puede unir verdaderamente y a qué unidad se refiere? Pues obviamente a la unidad del Espíritu. Y tendríamos otro mensaje para esto, pero la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, concluyamos una sola parte, la unidad de la palabra, la unidad de la doctrina. Cuando la Biblia habla de unidad, y cuando Cristo está hablando aquí por la unidad, no está hablando del ecumenismo. No está hablando de ir a un estadio y reunirnos todas las iglesias allá, y no importa usted cómo piense. Está hablando de conservar la misma doctrina, que es la doctrina de Cristo. Por ahí comienza. Amén. Por ahí comienza. La unidad de la fe. Recuerde lo que Judas decía. Ya nos enseñaba. Ardientemente luchaba por la fe. ¿Por qué? Porque iban a venir falsos a trastornar la fe. Entonces hoy día la gente dice, los católicos y los evangélicos. Y una vez que yo iba con mi esposa a evangelizar, llegué y ¿sabe qué me dicen? Me dicen, ¿usted es evangélico? Y yo les dije, no.
porque yo sabía que ella le decían a los testigos de Jehová evangélicos. No, nosotros venimos a hablar de Cristo. Entonces, no se refiere ahí que ahorita entonces cerremos todas las iglesias, como algunos han propuesto, cerremos todas las iglesias pequeñas que hay y formemos una sola. No. De hecho, yo una vez hice eso. Mi familia lo sabe, yo a ustedes les dije. Tenía un grupo pequeño y él lo ha hecho 2 veces. Y después de tratar de llevar un grupo a otra iglesia que está allá y tratar de llevarlo allá. No, todos se me fueron la primera vez. Que no aguantaron. Pastor, si usted no nos va a enseñar, yo no. Se fueron, yo me quedé. Y en otra oportunidad, con un poquito de gente, nos fuimos a otra iglesia. Trabajé con ese pastor como un año, pero al final brotó esta iglesia aquí. ¿Por qué brotó? Porque no pudimos congeniar, porque él tenía una doctrina y yo ya estaba conociendo la reforma, entonces ni modo. Entonces así es que surge esta iglesia. Pero en cambio, con los reformados, cualquier pastor reformado, él puede venir a predicar acá, como ya vino el pastor Pablo, después vendrá el pastor Gabriel. Que no hay problema, porque somos uno en la unidad, en la fe. ¿Sabe, hermanos? Aquí nosotros somos uno con iglesias reformadas, donde quiera que esté. Por lo menos uno en la doctrina. Ya la administración de la iglesia es diferente, pero por lo menos en la palabra, que es lo más importante. Mantener la unidad de la fe. Amén. A eso se refiere. Y entonces parece ser que estas mujeres pensaban diferente, como un hermano acá. Aquí se ha ido mucha gente por eso. Una señora que recién llegó acá y estuvo como 8 meses con nosotros. Yo después les dije a ustedes, ella llegó aquí y ¿sabe qué me decía? Ay, pastor, yo voy a otra iglesia también y bueno, yo al final le dije que tomar una decisión, pero llegué y me dice aquí, mira, en esa iglesia aplaudimos 2 horas. Ay, pastor, ¿usted por qué un día en vez de usted ir y predicar allá, por qué no aplaudimos aquí 2 horas? Y señora, al final le dije, no, vale, usted no va a caber aquí. Y otra persona vino aquí y me llamó y se sentó y me dice, pastor, es que usted se pone a hablar de la Trinidad, ¿por qué no habla de uno solo? Y ¿cómo así? Explíqueme, a ver. Y no, es que yo creo que no hay problema, mire, no nos compliquemos. Dios es uno solo. Él aquí se manifiesta como Padre, luego aquí como Hijo, luego aquí como Espíritu Santo. ¿Por qué no haga así, pastor? Y dije, hablemos de eso, ¿qué pasa? Tiene un problema. Usted no conoce la doctrina de la Trinidad, y le expliqué. Entonces se fue y no volvió por eso. Eso es unidad. Mantener la doctrina. Y cuando una persona no puede mantener la doctrina, le toca irse. Porque yo no voy a cambiar. Y es así, hermanos. Alguien llega y quiere estar acá. Por lo menos la palabra no. En mi conducta, eso sí, pero la palabra no se puede. Mantengan la unidad. Número 2. Ahora mantengan la humildad. Y parece que esto es como secuencia también. Mire la secuencia como viene. Por nosotros tener todo esto en Cristo ya, un regenerado, entonces se nos manda que seamos uno, a que mantengamos la unidad. Escuche, hermanos, se nos manda. Es como un fruto, hermanos. Es como un fruto. O sea, eso tiene que salir. Sino que a veces no se nos da por nuestra negligencia. Número 2, a que mantengamos la humildad. Filipenses 2, versículo 3. Ahora dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Ay! Esto es la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, que era lo que estaba pasando. Recuerden que el apóstol Pablo tiene que hablar de la contención, contender, pero otros por vanagloria. O sea, ¿qué es la vanagloria? Pues la gloria vana. O sea, algo nulo que no sirve, sin embargo yo me la echo encima. Antes bien con humildad, está en toda la mitad, con humildad. Entonces, no con contienda, no por vanagloria, con humildad, humilditos. ¿Y cómo? Estimando cada uno a los demás
demás como superiores a él mismo. ¿Y cómo miro esto ahora? O sea, yo tengo que ver a mis hermanos como superiores a mí. El asunto es que a veces los vemos como inferiores. Entonces, si el hermano no conoce lo que yo conozco, tiendo a mirarlo hacia abajo. Si el hermano no vive como yo vivo, tiendo a mirarlo hacia abajo. Si el hermano no hace como yo, tiendo a mirarlo hacia abajo. Y Pablo dice acá, iglesia, la única manera de usted poder ser humildito, mantener la humildad. Claro que dentro de 8 ya vamos a ver el ejemplo de Cristo y eso nos tira al suelo. Pero bueno, usted quiere mantener la humildad, pues comienza a desarrollar el ver a su hermano como superior a usted. Ahora, ¿hacemos eso nosotros? Ay, Santo Cristo, aquí hay mucho que decir. Que no vaya a ser como los que estaban en Roma. Mire el capítulo 1, versículos 15. Dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces no contención, dice, que sería la primera parte. Nada hagáis por contención, por contienda o por vanagloria. O sea, cuando nosotros servimos sinceramente al Señor, comenzamos a expresar una humildad. Ahora que estamos en las células, ojo con la competencia. No vayan de pronto a líderes a decir, uy, no, yo me voy a esforzar porque quiero tener la célula más grande. Uy, no, yo me voy a esforzar porque quiero dar el mejor refrigerio. Uy, no. O yo me voy a esforzar por si de pronto un hermano viene acá y me ve cómo expongo yo, entonces para que se venga y no vaya donde el otro hermano. No, eso no es, eso es competencia y eso no lo vamos a hacer. La humildad es reconocer que Dios va a usar a cada uno en su célula. Amén. Y que los puede usar mejor que a mí. Eso es. La humildad es de una persona que ha sido regenerada. En Gálatas 5, 24 al 26, vamos a mirar un momentico. Gálatas 5, 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, el vanaglorioso y el envidioso es el que no tiene el control en su vida por el Espíritu Santo, porque no ha sido regenerado. Pero esto faltaba en la iglesia. Ahora ya no alcanzo a ver todo esto, que ya se me fue el tiempo, pero yo sí quiero llegar a un nivel de la humildad. Y como dice aquí, y me define la humildad, ya no va a ser por contienda, por vanagloria, antes con humildad, pero mírelo como me define la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si eso nos ayuda a la humildad, entonces vamos a ver a Pablo. Vamos a ver a Pablo. ¿Cómo se consideraba Pablo en su ministerio y frente a los hermanos y delante de Dios? ¿Cómo se consideraba? Porque usted y yo hoy nos paramos aquí a decir el gran apóstol Pablo. Y lo podemos decir porque fue al que Dios más usó para la escritura sagrada. A él se le conocen por lo menos 13 cartas. Algunos, y yo estoy ahí, decimos que son 14, metiendo hebreos. Obviamente, como decía mi hermano, él escribió más cartas, obviamente, pero estamos hablando del canon, de las que fueron canonizadas. Entonces imagina 14 cartas y el gran apóstol Pedro se le conocen 2 cartas nomás y se cree que él fue el que usó a Marcos, ¿no? Se cree. Bueno, está bien que él de pronto le dictó a Marcos, que Marcos escribió basándose en Pedro. Juan se le conocen 5, el amado de Cristo, pero pare de contar. Otros ni siquiera tienen. Ese gran apóstol
cómo se consideraba en su ministerio, cómo se consideraba delante de los hermanos y cómo se consideraba delante de Dios. ¿Quieres saber? Porque él mismo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a ir con Pablito. Primera de Corintios 15. ¿Cómo se consideraba en el ministerio? Primera de Corintios 15. Déjeme, yo leo desde el 8. Y está hablando de las apariciones de Cristo. Y él dice, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Pablo dice, yo era un aborto. Y luego dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Cristo. ¿Cómo se consideraba Pablo en su ministerio frente a los demás? El más pequeño. O sea, los demás están por encima de mí. Yo soy como un aborto. O sea, Dios me agarró, me cogió cuando ya me iba a morir. Y yo perseguí a la iglesia de Cristo. Pero yo soy un apóstol de Cristo. Pero soy el más pequeño de todos los apóstoles. Ahora mire este contraste, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Manéjeme eso. Hermanos, es lo mismo que Pablo está diciendo acá. La humildad es como me veo yo a pesar de lo que Dios haya hecho en mí y a pesar de lo que yo haya hecho en la gracia. Porque esas dos cosas hay que saberlas manejar. Y se lo voy a repetir. Pablo dice, yo me considero el más pequeño de todos los apóstoles y da la razón. Porque yo casi que soy un aborto. El Señor me agarró de los últimos. Y además porque yo perseguí a la iglesia, soy el más pequeño. Así me veo yo, así me veo yo. Pero ¿cómo se ve mi trabajo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué me está mostrando Pablo? Sí, he trabajado más que todos ellos. Escuche, yo soy el más pequeño, pero he hecho más que ellos. Soy el más pequeño, pero he trabajado más que ellos. ¿Por qué Pablito? Porque Pablito era una persona dedicada, era una persona persistente y era una persona, hermanos, no sé, entregada con alma, vida y sombrero a lo que a él le tocaba. Cuando él comenzó a perseguir la iglesia, mejor dicho desde niño, cuando él comenzó, él fue el mejor fariseo a los pies de Gamaliel y le aprendió todo lo de la ley. Tan legalista era que luego lo vamos a ver más adelante, lo que él dice que llegó a ser irreprensible en la ley. Pablo es de esas personas excelentes en lo que le toca hacer. Y luego cuando le tocó perseguir la iglesia era el número uno, pedía cartas de aquí, de ¿dónde es? Ah, están en Damasco, denme cartas y yo voy por ellos y los traigo aquí. Pablo era ese entregado y el Señor dice, ah, ese es así, yo lo necesito aquí. Porque hay otros apóstoles que estuvieron conmigo y sí, ahí van, pero no son tan entregados. En cambio y lo trae. Y él dice, yo soy el menos, pero el que he hecho más. He trabajado más. Usted no ve 3 viajes en el libro de los Hechos, todas las iglesias que fundó, las cartas, ¿cómo? Pero mire la humildad. Pero no soy yo. La gracia de Dios en mí. ¿Sabe, hermano? Aquí hay dos cosas, dos extremos que uno puede, y si uno no entiende esto, se puede equivocar. El primer extremo, he hecho más que todos ellos. Usted se esfuerza y hágale, y se puede convertir en un humanista. El otro extremo, yo no hago nada, es la gracia de Dios, deje que la gracia actúe y usted se queda manicruzado hasta que la gracia de Dios, hágale, ahí se va a quedar como el que recibió un talento y lo escondió. Hermano, cuando Dios le dio a uno y le dijo, te doy 5 talentos, él se fue, trabajó y dijo, Señor, me diste 5 talentos, aquí están los otros 5, he ganado 5 en ellos, los talentos son tuyos y me los diste, pero yo los pude reproducir. Y es lo que está diciendo Pablo.
La gracia que Dios me dio a mí, la reproduje yo. Pero al final no fui yo. Fue la gracia de Dios. ¿Y cómo se maneja eso? Muy sencillo. Mire, mi hermano, lo va a aprender. Y lo estamos aprendiendo y cada día va aprendiendo mejor. Es muy sencillo. Orlando fue regenerado. Dios le dio el potencial del Espíritu Santo. Dios lo capacitó, me hizo una nueva vida. Pero ahora me dice, camine pues. ¿Y por qué, Señor, voy a obedecer tu palabra? Porque te di el poder y la capacidad para que lo hagas. Entonces, ¿qué hago ahora? Muévese. Te tiene que mover. ¿Y por qué lo hago yo? Porque te di el poder. Ay, yo me obligo y procuro guardar los mandamientos y procuro servir. Pero al final, no soy yo, es el poder de Dios que me dio. Porque Dios, eso es la gracia de Dios. Es Dios operando en mí. Pero la gracia no te deja vago. Siempre vamos a encontrar eso. Y ojalá tome eso. O sea, en otras palabras, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero ahora yo trabajo. Mire, hermano, ¿cuál es el miedo de trabajar ahora? Si usted es un regenerado, ¿cuál es el miedo de esforzarse? ¿Acaso Dios no le dio el poder para que lo haga? Entonces, como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, sí, pero entonces yo ahora trabajo, me esfuerzo y hago más que todos. Procuro ser excelente en todo. Y al final, cuando sea excelente y tenga todos los frutos de guardar su palabra y de ser santo y vivir para Dios, entonces vuelvo al punto, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. No sé si usted me entendió eso. Pero eso es lo que dice Pablo, y yo voy a ir al otro. Ahora, ¿cómo se ve con los hermanos? Efesios 3, rapidito, porque esto es impresionante. O sea, en su ministerio, él dice que él es el más pequeño. Con relación a los hermanos, a los santos, a Efesios 3:6, voy a leer desde el versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. De ese Evangelio, dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y luego dice, a mí, Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de su gracia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo se ve Pablo ahora frente a los hermanos? ¿Yo soy el más pequeño? No, yo soy el menos. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. En otras palabras, Dios, en tu iglesia hay gente pequeñita. Hay gente que es menos en el sentido de que tal vez no te obedecen tanto, no sé, o sea, se cree menos. Señor, yo soy menos que él. Pero ¿cómo se ve ahora delante de Dios? Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:15, perdón. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo se ve delante de Dios? A mí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y a mí, el primero de los pecadores, vino la gracia. Pablo se veía el primer pecador, o digámoslo, el más pecador, delante de Dios. En su ministerio, cuando Pablo se comparaba con los demás, yo soy menos. Cuando él miraba a todos los hermanos, él miraba el menos y decía, yo estoy por abajo. Y cuando él venía delante de Dios, yo soy el más pecador de todos los pecadores.
Dígame si eso no es humildad. Arrogantes que soy yo. Arrogantes que somos nosotros. Carentes de humildad. Filipenses 2. Oh, santo Dios. ¿Sabe? Por eso Pablo dice, completen mi gozo, esto les falta. Yo cuando miraba esto decía, Señor, a mí me falta unidad, a la iglesia le falta unidad, tener más de ti, nos falta humildad. Mirando al apóstol Pablo, y obvio nos falta solidaridad, y voy terminando. Versículo 4, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Solidaridad. Y podríamos decir que llegar a la solidaridad es solamente posible cuando yo tengo las cualidades de Dios, versículo 1, y comienzo a ver en mí, y en mí comienza a manifestarse la unidad, porque yo procuro la unidad, comienza a manifestarse en mí la humildad, y cuando tengo la humildad es muy fácil ser solidario. Y es no trabajar para mí mismo, no buscar solamente lo mío, no preocuparme solamente por lo mío, porque así es que estamos en este mundo. Cada uno vive por lo suyo, y en la iglesia hemos llegado a ese nivel. Ya no nos importa cómo viven los demás hermanos. Pero Pablo dice, vea, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, está bien, preocúpese por lo suyo, pero dé un espacio para preocuparse por el otro. Y para eso Dios muchas veces permitió la iglesia local, para que nos conozcamos entre nosotros y nos colaboremos entre nosotros y nos ayudemos entre nosotros. Obviamente, primeramente la parte espiritual. Pero ¿cuánto fallamos ahí? La Biblia dice, y Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. O sea que para poder llegar a este nivel tenemos que estar muy unidos a Cristo. Y esto es una consecuencia de amar a Dios. Gálatas 6:10 y termino. Esta solidaridad, consecuencia de amar a Dios. Gálatas 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ser solidarios, hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. En otras palabras, yo tengo que ser solidario con la familia de la fe, en la iglesia. Pero ¿cómo yo me voy a preocupar por la iglesia, amarla para ser solidario? Hermano, porque es una consecuencia de los 10 mandamientos. Y comencemos a mirar, ¿cómo es que yo puedo ser solidario cuando amo a Dios en la primera tabla? Recuerde, si el amor de Dios está, si yo puedo amar a Dios en la primera tabla, guardando esos primeros 4 mandamientos, me va a ser muy fácil ahora. Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Ame a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amo a mi prójimo? Mire, ahí está los 6 mandamientos de la segunda tabla. Yo soy solidario y amo a mi prójimo. Entonces, cuando honro a mi papá y a mi mamá, cuando no mato, cuando no adultero, cuando no hurto, cuando no hablo mal de mi prójimo, cuando no codicio nada de mi prójimo, soy solidario con mi prójimo, y entonces le hago bien a ellos. Y procuro entonces el ayudarles. Algunos hemos hecho así. O sea, cuando usted trabaja, qué bueno llegar a ese nivel que faltaba en la iglesia de Filipos y que nos falta a nosotros. Yo voy a trabajar y Dios me da y me suple, y soy solidario cuando saco para la obra de Dios, lo primero, porque es la iglesia, pero luego proveo a lo mío. Pero habrá algún hermano en la iglesia que de pronto necesite para colaborarle en algo. Esas 3 cosas, esas 3 cualidades completaban el gozo de Pablo. Completan el gozo del Señor, y es algo que debemos procurar hacer. Vivir en humildad y vivir una vida solidaria. Pónganse de pie, por favor. Aleluya.
glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.